El estadio estalló en vítores cuando Alejandro marcó el gol decisivo. Pero en ese mismo instante, su gemelo Javier, escondido entre la multitud, recibió una llamada que lo cambió todo. Su padre había descubierto las cartas de amor que intercambiaban en secreto. El escándalo explotó esa noche en las redes, con fotos filtradas de los dos besándose en un rincón oscuro de Barcelona. Y la familia, que siempre había idolatrado a Alejandro como el hijo perfecto, lo repudió públicamente, dejando a Javier solo con la culpa de haberlo arrastrado al abismo. Javier corrió hacia el vestuario. Pero Alejandro, con el trofeo aún en las manos, lo miró con ojos llenos de rabia y le espetó: ¿por qué no pudiste guardar el secreto un poco más? Javier se quedó paralizado en la puerta del vestuario, el eco de los aplausos del estadio aún retumbando en sus oídos. Habían crecido juntos en un barrio obrero de Madrid, donde su padre, un exfutbolista frustrado, había depositado todas sus esperanzas en ellos. Desde niños, Alejandro era el talentoso, el que corría más rápido, el que driblaba con gracia natural. Javier, en cambio, era el pensativo, el que leía libros a escondidas mientras su hermano entrenaba. Pero en la adolescencia, algo cambió. Javier se dio cuenta de que su admiración por Alejandro no era solo fraternal. Era amor. Un amor prohibido que Alejandro, sorprendentemente, correspondió en las noches de confidencias compartidas en su habitación. Ahora, con 28 años, todo se desmoronaba. Javier recordó la primera vez que se besaron. A los 17. Después de un partido donde Alejandro había brillado. Fue un impulso. Un roce que duró segundos pero que selló su destino. Mantuvieron el secreto durante años, navegando entre la euforia de los momentos robados y el terror de ser descubiertos. Alejandro ascendió en el fútbol, convirtiéndose en capitán del equipo nacional. Un ídolo para millones. Javier, por su parte, estudió psicología en la universidad, trabajando en una ONG que ayudaba a jóvenes LGTB en barrios marginales. Era su forma de lidiar con el conflicto interno, ayudar a otros mientras él mismo se ahogaba en el armario. Pero el padre, don Manuel, un hombre conservador forjado en la España franquista, nunca lo entendería. Esa noche, después del partido, Javier llegó a la casa familiar en las afueras de Madrid. La puerta estaba entreabierta. Y dentro, el caos, papeles esparcidos, fotos rotas. Su madre lloraba en el sofá. Y don Manuel, con el rostro enrojecido, lo esperaba con un periódico en la mano. «Eres una vergüenza», gritó. «Has corrompido a tu hermano». «¿Cómo pudiste?». Javier intentó explicar, pero las palabras se atascaban. Recordó las cenas familiares donde don Manuel alababa a Alejandro y apenas dirigía una mirada a Javier. Siempre había sido el otro gemelo, el que no cumplía las expectativas. Alejandro llegó poco después, aún con el uniforme sucio de césped. La prensa ya lo acosaba fuera. Flashes iluminando la calle. Entró y vio la escena, Javier acorralado. Su padre furioso. Por un momento, dudó. Podía negar todo. Decir que era un montaje. Salvar su carrera. Pero miró a Javier. Y el amor que sentía lo traicionó. «Papá. Es verdad», confesó. «Lo amo. Siempre lo he amado».
El silencio fue ensordecedor. Don Manuel se levantó, temblando, y le dio una bofetada a Alejandro. «¡Fuera de mi casa!». Los dos. Su madre no intervino. Solo sollozaba. Salieron a la noche madrileña, con el peso del rechazo sobre los hombros. Se refugiaron en el pequeño apartamento de Javier en el centro de la ciudad. Allí, entre paredes agrietadas y libros apilados, se abrazaron. Pero la tensión era palpable. Alejandro, acostumbrado a la adoración, sentía el pánico de perderlo todo: contratos, fans, el sueño de su vida. «¿Vale la pena?», murmuró. Javier, herido, respondió: «Para mí, sí. Pero para ti, no lo sé». Pasaron la noche hablando, recordando cómo habían escondido su relación durante años. Alejandro había salido con mujeres para disimular, posando en revistas como El soltero codiciado. Javier sufría en silencio, celoso de esas fachadas. Ahora, expuestos, el mundo los juzgaba. Al amanecer, las noticias estallaron: escándalo en el fútbol, Alejandro confiesa relación gay con su hermano. Los comentarios en redes eran crueles: incesto asqueroso, traición a la familia. Javier leyó algunos, sintiendo náuseas. Su trabajo en la ONG lo había preparado para el odio, pero no para esto. Llamó a su jefe, quien lo apoyó, pero advirtió: la sociedad española es progresista, pero el fútbol es un mundo machista. Prepárate para lo peor. Alejandro, por su parte, recibió un mensaje del entrenador: reunión urgente. Tu carrera pende de un hilo. Decidieron enfrentar el día juntos. Caminaron por las calles de Madrid, sintiendo miradas acusadoras. En un café, un fan se acercó a Alejandro: eres un ídolo. Pero esto es decepcionante. Alejandro sonrió forzado. Pero Javier intervino: el amor no decepciona. El fan se fue, murmurando. Era solo el comienzo. Su hermana menor, María, los llamó: papá está destrozado. Dice que preferiría que estuvierais muertos. Las palabras dolieron como puñales. Javier se preguntó si habían hecho lo correcto. ¿Era egoísta amar así? La presión familiar aumentaba. Don Manuel convocó una reunión familiar esa tarde en la casa. Llegaron. Y allí estaban tíos, primos, todos con caras serias. Esto es contra natura, dijo un tío. Y encima, hermanos. ¿Qué dirá la gente? Alejandro defendió: somos gemelos. Pero ante todo, personas que se aman. Pero los argumentos cayeron en saco roto. Su madre, entre lágrimas, confesó: siempre lo sospeché, pero lo ignoré por miedo. Javier sintió una punzada de traición. ¿Por qué no los había protegido? La reunión terminó en gritos. Salieron. Pero Alejandro recibió una oferta: negar todo públicamente y salvar su carrera. El agente lo presionaba: di que fue un error, que Javier te manipuló. Javier oyó la conversación por teléfono y sintió el mundo derrumbarse. ¿Lo traicionaría Alejandro? Esa noche,
Solos. Discutieron. Si lo haces. Te pierdo. Dijo Javier. Alejandro. Llorando. Respondió, pero si no. Pierdo todo lo que he construido. El conflicto interno los consumía. Javier se preguntaba si su amor valía el precio de destruir a su familia y a su hermano. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro fue suspendido temporalmente del equipo. Y los patrocinadores se retiraban uno a uno. Javier. En su trabajo. Enfrentaba miradas compasivas. Pero también rechazo de algunos colegas conservadores. No es natural. Le dijo uno. Javier replicó, el amor no pide permiso. Pero en su interior. Dudaba. ¿Era su relación un error moral? La sociedad española. Con sus leyes progresistas sobre matrimonio gay. Parecía abierta. Pero en el fondo. Persistían tabúes. Especialmente con gemelos. Intentaron refugiarse en amigos. Pedro. Un viejo compañero de universidad de Javier. Los invitó a su casa en las afueras. Allí. Por primera vez. Hablaron abiertamente. Os admiro. Dijo Pedro. Pero preparad para la batalla. Compartieron anécdotas, como Alejandro había fingido romances para cubrirse. Como Javier había sufrido depresión por el secreto. Pero la noche trajo una sorpresa, María apareció. Con ojos rojos. Os apoyo. Susurró. Papá está equivocado. Fue un rayo de esperanza. Pero efímero. Don Manuel la había seguido. Y al verlos. Explotó, estás contaminada por ellos. La arrastró de vuelta. Dejando a los gemelos destrozados. Alejandro. Bajo presión. Aceptó una entrevista en televisión. Javier lo acompañó al estudio en Barcelona. Donde el presentador. Con sonrisa falsa. Preguntó, ¿es incesto o amor? Alejandro respondió, somos almas gemelas. No solo cuerpos. Pero las redes ardieron con odio. Javier vio comentarios que lo llamaban perverso. Destructor. Su conflicto interno crecía. ¿Había arrastrado a Alejandro a esto por egoísmo? Decidió confrontar a su padre solo. En la casa familiar. Don Manuel lo recibió con frialdad. Tú lo corrompiste. Acusó. Javier. Con voz temblorosa. Contó su historia, el amor desde niños. La lucha por aceptarse. Papá. No elegí esto. Don Manuel escuchó. Pero al final. Dijo, elegiste destruirme. Javier salió llorando. Sintiendo el peso de la culpa. Mientras. Alejandro enfrentaba su propio infierno. En el entrenamiento. Compañeros lo evitaban. Murmurando. Uno. Un veterano. Lo confrontó, has manchado el equipo. Alejandro. Herido. Replicó, mi vida privada no afecta a mi juego. Pero dentro. Se quebraba. Recordaba noches con Javier. La paz que encontraba en sus brazos. ¿Valía perder su carrera? Recibió una oferta de un club extranjero. Pero significaba dejar España. Dejar a Javier. La tentación era grande. La traición llegó inesperada. Un primo.
celoso de la fama de Alejandro. Filtró más detalles a la prensa, chats privados. Fotos íntimas, sin explícito, pero sugerentes. El escándalo escaló. Javier, al verlas, sintió violado. ¿Quién hizo esto?, gritó. Alejandro investigó y descubrió al primo. Confrontaron a la familia en una cena tensa. Don Manuel defendió: «Es lo que merecéis». Alejandro, furioso, cortó lazos: «No sois familia». Pero el daño estaba hecho. Javier cayó en depresión, cuestionando todo. ¿Era su amor una maldición? Buscando respuestas, Javier asistió a un grupo de apoyo LGTB en Madrid. Allí conoció a otros con historias similares, rechazos familiares, luchas internas. 1. Un hombre mayor le dijo: «El amor verdadero cuesta, pero libera». Inspirado, Javier escribió una carta abierta en un blog, defendiendo su relación. Se viralizó, ganando apoyo de activistas. Pero también atrajo más odio. Alejandro, viendo el coraje de Javier, decidió no aceptar la oferta extranjera. «Me quedo contigo», dijo. Se besaron. Pero la tensión persistía. La sociedad los ponía a prueba. En una manifestación por derechos LGTB, fueron invitados como símbolos. Subieron al escenario, mano en mano. «No pedimos aprobación, solo respeto», dijo Javier. La multitud aplaudió. Pero un grupo conservador protestó, lanzando insultos. Alejandro protegió a Javier. Pero dentro temía. ¿Cuánto más aguantarían? La familia se fracturaba más. Su madre, en secreto, los visitó. «Os quiero», confesó. Pero papá no cede. Reveló que don Manuel había sufrido rechazo en su juventud por un amigo gay, explicando su odio. Javier sintió compasión, pero no perdón. Intentó hablar con su padre de nuevo, pero fue rechazado. La brecha se ampliaba. Alejandro, meanwhile, perdió su capitanía. El entrenador lo apartó: «Distraes al equipo». Sintió el precio: años de sacrificio por nada. Culpar a Javier era tentador, pero lo amaba. En una noche de insomnio, discutieron: «Quizá debamos separarnos», sugirió Alejandro. Javier, destrozado, respondió: «Eso nos mataría». El dilema moral los atormentaba: elegir amor o familia, carrera o autenticidad. El clímax llegó con una demanda. Don Manuel, influido por parientes conservadores, los denunció por daño moral a la familia. Era absurdo. Pero en España, donde el incesto no es penalizado entre adultos consentidores, se usaba como arma. Javier, como psicólogo, sabía que era manipulación. Contrataron un abogado, un activista LGTB. «Ganaremos. Pero el juicio será público», advirtió. Alejandro, aterrorizado, consideró retractarse. «Si niego todo, acaba». Javier, herido, replicó:
Sería traicionarme. La tensión explotó en una pelea, gritos. Acusaciones. Alejandro salió dando un portazo, dejando a Javier solo con sus demonios. Alejandro vagó por Madrid, recordando su infancia. Gemelos inseparables. Compartiendo todo. El amor surgió naturally. Pero ahora destruía. Encontró refugio en un bar, donde un fan lo reconoció: apóyate en tu verdad. Inspirado. Volvió. Perdóname, dijo. Se reconciliaron. Pero el juicio pendía como espada. María. Aliada secreta. Filtró información: don Manuel sufría presión de la iglesia local. Conservadora. Javier decidió confrontar al sacerdote. Un hombre mayor. El amor no es pecado, argumentó. El sacerdote replicó: pero entre hermanos. Sí. Javier salió frustrado. Pero plantó una semilla. El juicio comenzó en un tribunal de Madrid. La sala llena de periodistas. Don Manuel testificó: han destruido nuestra honra. Alejandro. En el estrado, confesó: amo a mi hermano más que a nada. Javier añadió: es amor puro. No daño. Expertos en psicología defendieron: no hay abuso. Solo consentimiento. Pero testigos familiares acusaron: es aberrante. Javier sintió el estigma social. Las miradas de asco. Durante el receso, Alejandro recibió una oferta: un documental sobre su vida, a cambio de exponer más. No. Rechazó. Pero la presión lo quebró. ¿En privado? Admitió a Javier: quizá papá tenga razón. Javier. ¿Traicionado? Lloró. Entonces, ¿qué somos? El conflicto interno de Alejandro era atroz: amor vs. legado. La sociedad reaccionaba dividida. Manifestaciones a favor y en contra. Un periódico progresista los apoyó: amor sin barreras. Uno conservador: decadencia moral. Javier leyó todo, cuestionando su elección. ¿Era valiente o egoísta? Una traición mayor: el agente de Alejandro filtró correos para un libro sensacionalista. Alejandro lo despidió. Pero el daño estaba. Javier. Furioso. Confrontó a la gente: has vendido nuestra alma. El hombre río: es negocio. Sintieron la vulnerabilidad. En el juicio, su madre testificó a favor: los quiero tal como son. Don Manuel la miró con odio. Fue un punto de quiebre. El juez falló: no hay daño. Caso desestimado. Ganaron. Pero perdieron. Don Manuel se fue sin mirar atrás. La victoria trajo alivio. Pero no paz. Alejandro perdió contratos definitivos. Javier. En su ONG. Ascendió por su visibilidad. Pero el estrés lo agotaba. Discutieron sobre el futuro: ¿mudarse? ¿Separarse? Alejandro propuso: casémonos. Demostremos al mundo. Javier dudó: ¿y la familia? Intentaron reconciliar. Invitaron a don Manuel a cenar. Llegó. Tenso. No lo acepto, dijo. Pero Javier compartió: tu rechazo nos mata. Don Manuel. Por primera vez.
Lloró, tengo miedo por vosotros. Era un avance. Pero lento. La sociedad seguía presionando. En un evento deportivo, Alejandro fue abucheado. Sintió vergüenza. Javier lo consoló, somos más fuertes juntos. Pero dentro. Alejandro cuestionaba, ¿valía el precio? Los meses pasaron. Y la tormenta amainó lentamente. Alejandro encontró un rol como comentarista en TV, usando su plataforma para abogar por derechos LGTB. Javier expandió su ONG, ayudando a más jóvenes. Pero las cicatrices permanecían. La familia se reunió en Navidad. Por primera vez. Don Manuel estaba allí. Silencioso. María mediaba. Papá. Acéptalos. Suplicó. Él murmuró, intento. Fue un paso. Pero Javier sentía el daño irreparable. Reflexionaban sobre sus elecciones. Alejandro admitió, perdí mi sueño. Pero gané libertad. Javier, pagamos alto. Pero vivimos auténticos. Enfrentaron más desafíos, discriminación en el trabajo. Amigos que se alejaron. Pero su amor crecía. Forjado en el fuego. Una noche. En su apartamento. Alejandro dijo, sin ti. Nada tiene sentido. Javier respondió, juntos. Enfrentamos todo. Pero el conflicto moral persistía, ¿era correcto su amor? La sociedad debatía. Y ellos eran el centro. Al final. Don Manuel los visitó solo. Os perdono. Dijo. Pero añadió, no lo entiendo. Javier preguntó, ¿nos quieres? Sí. Respondió. Fue suficiente para empezar a sanar. La historia de los gemelos inspiró a muchos. Pero también dividió. Alejandro escribió un libro. Contando su verdad. Javier lo apoyó. Pero advirtió, no todos entenderán. En una entrevista final. Preguntaron, ¿valió la pena? Alejandro, sí. Porque el amor vence. Javier, pero el precio fue alto. Ahora. Caminando por Madrid. Mano en mano. Sentían paz. Pero la pregunta quedaba, ¿es correcto priorizar el amor personal sobre el deber familiar y social?